SER Podcast. Jesús Callejo, bienvenido a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado, bien hallado, más en un patio, como tú decías, que tiene su encanto, tiene su historia, y además veo que estamos protegidos por dos símbolos. Por una parte, un crucero cristiano y por otra parte, como no, por la Dama de Elche. La tenemos detrás en una reproducción tiflológica, ¿no? Para poder disfrutar de ella, tocarla y sentir un poco esa magia del momento del descubrimiento, al que ya hemos dedicado otros programas y otros bloques aquí en SER Historia, en la cadena SER, para hablar de la Dama de Elche, pero yo creo que el programa de hoy va a ser un programa muy especial, ¿no? Así debe ser, y por supuesto con su encanto, su magia, su historia y, como no, también su trascendencia. Estamos hablando del año 1897, sabes que ese fue un annus mirabilis para la arqueología española, porque aparte del descubrimiento de la Dama de Elche, en ese año, ya que estamos en el patio de Altamira, es donde por fin se reconoce la autenticidad de las pinturas rupestres de Altamira, que hasta ese momento ya sabes que se cuestionó, en fin, y que al pobre Marcelino Sautuola pues le amargaron la existencia. En este año también se están descubriendo muchísimas más cosas en el Cerro de los Santos, en Albacete, damas oferentes, muchas que tiene que ver con la cultura íbera. Es decir, que estamos hablando de un año muy importante para España, para el mundo y sobre todo para el descubrimiento de una cultura que hasta ese momento era bastante desconocida, que era la cultura íbera, y de hecho cuando aparece la Dama de Elche, pues más de uno empezó a especular, que, en fin, que si era micénica, que si era griega, que si era fenicia. Es decir, hubo un cierto desconcierto. ¿Por qué? Porque no había unos datos fiables, y a partir de ese momento es como que se abren las puertas de todo un mundo apasionante y fascinante que era la cultura íbera, donde fue todo un hallazgo tras hallazgo, incluso con polémicas incluidas, porque hasta dentro del propio sector arqueológico pues se daban de tortas a la hora de cada uno pronunciar su teoría que fuera la que estuviera más vigente. Y estamos hablando del final del siglo XIX, pero es que veo que en el siglo XXI posiblemente todavía ese tipo de polémicas sigan en pie, porque a día de hoy todavía no se ha dicho la última palabra sobre la Dama de Elche. A ver si en nuestro viaje en el tiempo, a ese momento del descubrimiento, conseguimos obtener más información. Jesús Callejo, crononauta, tenemos aquí delante el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana para realizar el viaje? La fecha es el 30 de agosto de 1897. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Esta misma mañana me he comunicado con el Louvre. Les he dado cuenta de la situación, así como de sus naturales inclinaciones a mantener la figura. Tenemos delante a Manuel Campello hablando con Pierre Pagui. Estoy autorizado. Lo intuyo por el acento francés que tiene. Pierre Pagui. Efectivamente, estamos hablando de uno de los marchantes, pero también un gran arqueólogo, también un historiador, profesor de la historia del arte de la Universidad de Burdeos, que casualmente él llegó unos días antes del momento en el que estamos ahora asistiendo. El momento que estamos asistiendo es que se está embalando, ni más ni menos, que la Dama de Elche, porque ha sido comprada a Manuel Campello, al doctor Manuel Campello, que la había exhibido durante unos días en el balcón de su casa. Y cuando... Esa Reina Mora, ¿no? La Reina Mora, claro. En ese momento se bautizó como la Reina Mora, pero ya digo, porque todavía la parte cronológica y la datación estaba todavía muy en el aire. Claro, es un momento muy importante porque estamos viendo cómo se está embalando, se está metiendo ahí con algodón hidrófilo en una caja, en fin, bien empaquetado, que va a ir con destino al puerto de Alicante. Desde allí va a ir hasta Marsella en barco, y de Marsella va a ir al Museo del Louvre. Pero claro, antes se ha producido lo que es la compra. Esa compra no estuvo exenta de polémica, porque hoy sabemos que al final, hubo un regateo ahí. Pierre Paris se dio cuenta de que estaba ante una auténtica joya. Hay que recordar que él viene un poco invitado para asistir, ni más ni menos, que a la fiesta de la Asunción, lo que es el 15 de agosto, y lo que es el Misteri de Elche. Él viene invitado por Pedro Ibarra Ruiz, que ya ves que era el arqueólogo y el cronista oficial de Elche, y él llega el 11 de agosto, el 15
asiste a la ceremonia del Misteri d'Elche, en fin, uno de los grandes acontecimientos de las fiestas tradicionales que existen en España, pero él ya se había dado cuenta, ya le habían comentado, por supuesto, Pedro Ibarra, ese descubrimiento que se había producido el 4 de agosto. En el momento que él ve ese busto, vamos, se queda ojiplático. Él dice, esto tiene que ser para mí. Cuando digo para mí, quiere decir para el Museo del Louvre. Claro, había que pagar esa escultura. Ahí estaba el problema. Es decir, a ver cómo... Él tenía regatea. permiso del Museo del Louvre para pagar, ¿no? 4.000 francos creo que era, 4.000 pero francos. no tenía en ese momento suelto en el bolsillo. No lo tenía. Claro, vamos a ponernos en situación. Estamos hablando de 1897. 4.000 francos. No había entonces, cajeros. No había cajeros. Equivalía a 5.200 pesetas. 5.200 pesetas a día de hoy, ¿sabéis a cuántos euros equivale? A 31. La Dama de Elche se compró por 31 euros. Dicho así, parece que suena ridículo, pero bueno, efectivamente hay que tomar en cuenta un poco la parte económica que había a finales de aquella época. Ocurre una cosa muy llamativa, bueno, ocurren muchas cosas alrededor, porque cuando se descubre la Dama de Elche, que debería ser un acontecimiento de primer orden a nivel cultural y arqueológico, por desgracia, unos días después asesinan a Cánovas del Castillo. En fin, el jefe del Partido Conservador, el que fue jefe del Consejo de Ministros, y al asesinarle en el balneario de Mondragón, pasó desapercibida esta noticia arqueológica. Por lo tanto, no se le dio tanta difusión. También estamos hablando de una época donde la guerra de Cuba estaba trayendo muy malas noticias también a la península, y también eso hizo que no se le diera, yo creo, que la relevancia que debería tener. Bueno, el hecho, un poco por ir al momento de este cronovisor, el hecho es que cuando ya por fin regatea con Manuel Campello y le dice, bueno, venga, pues por 4.000 francos. Y hay una frase que parece que se dice, ¿no?, en tono en francés, cuando le dice Pierre Paris a Campello, dice, ¿acepta usted? Y él dice, como muy resignado y un poco como para justificar, dice, es muy poco, pero si mi mujer consiente. Y a partir de ahí es una frase histórica que ha quedado para la posteridad, pero el hecho es que por 4.000 francos que él no tenía, él tuvo que pedir un préstamo, Pierre Paris le tuvo que pedir un préstamo a su padre. Su padre se lo abona en un primer momento porque todavía lo que era el Museo del Louvre tuvo que hacer una serie de gestiones y tuvo que contactar con un banquero judío para que al final abonara, para que pagara esos 4.000 francos. Bueno, todo este tipo de peripecias nos da idea de que lo que quería Pierre Paris es comprarlo cuanto antes de que se arrepintiera el doctor Campello, porque sabía que si esperaba unos días más, sí, y sobre todo un poco por la intercesión de Pedro Ibarra Ruiz, porque él ya había comunicado este yacimiento y este descubrimiento a distintos organismos. Por lo tanto, se había abierto ya un poco la veda de cuidado, que esto interesa. ¿Qué pasó? Pues yo creo que ahí no hemos cambiado mucho la administración española. Se le dio aviso un poco a las autoridades arqueológicas del momento, unos por otros dicen, no, vamos a crear una comisión, y bueno, entre que crean la comisión, entre que dictan el veredicto, cuando llega el momento que dice, oye, que nos quedamos con la pieza, esa pieza ya estaba en Francia. Las comisiones tan peligrosas como siempre en la historia de España. Para hablar de Pierre Pagui, que es el protagonista un poco de este cronovisor, hemos invitado a Ana Ronda. Ella es arqueóloga, responsable del área de catalogación de la Fundación La Alcudia. Antes ha estado con nosotros también en esa visita guiada, mejor dicho, de la Alcudia. Ana, bienvenida a Ser Historia. Hola. Muchísimas gracias por compartir este tiempo, tu pasión por la historia, como digo siempre a muchísima gente. Pierre Pagui ha pasado en muchas ocasiones como casi el malo de la historia, ¿no? Pero yo no creo que fuera tan malo, ¿no? Él hacía su trabajo y no sé. ¿Qué idea tienes de Pierre Pagui? No era malo para nada. Pierre Pagui fue un gran arqueólogo, un gran profesor después de sus últimos días en Burdeos, y evidentemente la historia de la dama, para bien o para mal, no sería la misma si Pierre Pagui, casualmente, igual que casualmente, la historia de la dama está llena de casualidades. Felices o infelices según se mire, pero bueno, esa es su historia y su periplo vital. Pierre Pagui se cruzó en el camino de la dama casualmente, y efectivamente esa marcha rápida, porque tenemos que tener en cuenta, según el cronograma, que en 7 días él pudo zanjar el acuerdo,
gracias a que estaba en total contacto con su padre, con Léon Pagis, con Léon Hussey, que es el gran investigador francés, que además había puesto en claro eso. No tenemos que olvidar que es el momento crucial en el que el iberismo es el nacimiento del iberismo, el Cerro de los Santos, han estado en las exposiciones universales del 75 y del 74 en París y en Viena, y el arte ibérico estaba en duda. La Dama de Elche vino a confirmar y a aseverar, dio carta de autenticidad a la cultura ibérica. Eso no debemos olvidarlo. Es lo que te voy a decir, porque la cultura ibérica acababa de ser descubierta prácticamente una década o dos antes en el Cerro de los Santos. En el 71, hacía muy pocos años. Y entonces pues es eso, la escultura tan magnífica, tan emblemática, tan mediterránea, tan oriental, tan miscelánea en sí, curiosamente fue lo que dio la carta de autenticidad a la cultura ibérica. Y posteriormente, tardaría muchos años, justo en el año 1971, cuando se descubre la Dama de Baza, es cuando efectivamente aporta el contexto arqueológico que certifica. En la arqueología es importantísimo el contexto arqueológico, el saber esa escultura. La Dama de Elche se encontró aislada, no tenía su contexto arqueológico, mientras que la Dama de Baza sí. Digamos que esos dos momentos son importantes. Por una parte, la Dama del Cerro de los Santos, todo el Cerro de los Santos de Montalegre del Castillo en 1871, el descubrimiento de la Dama, que da carta de autenticidad a la cultura ibérica, y luego el contexto arqueológico, que ahora sabemos que son urnas cinerarias o bien contenedores cinerarios en necrópolis y en lugares sagrados. Además, la historia del mundo ibero, iba a decir sobre todo de ese nacimiento, ¿no?, de la investigación de los iberos a finales del siglo XIX. Claro, se puede decir, Manuel Campello vendió la pieza. Las circunstancias sociales, las circunstancias históricas del momento tampoco eran las mejores. Estábamos en lo que en aquella época se consideraba la guerra civil, ¿no?, las guerras carlistas. Había muchísimos problemas y era... ¿Y por qué se vendió si era de Elche? Es que apareció en una propiedad suya, lo tenemos que ver con esa mentalidad, ¿no?, de la época. Era su propiedad, hoy no se podría hacer, pero en aquella época era lícito, ¿no? Efectivamente, además Pierre Pagis tenía un encargo de Léon Hussey de venir a España y hacer las misiones arqueológicas, se llamaban, y las misiones era pues de otear las piezas arqueológicas para su adquisición para el Museo del Louvre. ¿Qué pasa? Que Pierre Pagis, cuando viene y habla con Campello, le explica entre los argumentos que le dice: va a estar en el museo más famoso del mundo, va a ser una pieza extraordinaria, la va a ver. Entonces es uno de los argumentos que utiliza, y sobre todo algo muy importante, y es que el nombre de Elche, le dice, eso lo digo, irá cosido siempre a esta pieza. Claro, y es así como ha sido, porque hasta su nombre siempre fue para Pedro Ibarra el busto, para los ilicitanos del momento era la reina mora, evidentemente por similitud con algo, con una divinidad, con algo superior, con ornamento, con algo realmente extraordinario. Y para Pierre Pagis, la primera vez intenta localizar cuando se le llama Dame d'Elche por primera vez, y es justo cuando ya la tiene montada en su camarote del barco, y en su promenade arqueológica, que es donde lo explica. Dice, y cuando llega a Barcelona y ya le hablan: ¡ay, se ha enterado, han vendido la Dama d'Elche!, le dice el conservador de Santa Águeda de Barcelona, del Museo Arqueológico, y él dice así muy curiosamente, dice: y la Dame d'Elche, bienvenue en mi camarote. O sea, que diciendo, y yo la tengo guardada en mi camarote. Es una pieza extraordinaria. Además, yo creo que su celebridad, ¿no?, ha cruzado fronteras. El otro día estuve visitando el Museo Arqueológico Nacional con Chris Naughton, un amigo egiptólogo inglés que es muy conocido por
por sus apariciones en documentales de National Geographic y de Discovery. Él era la primera vez que visitaba Madrid, tenía ganas de ver el arqueológico, la colección egipcia, pero también, que a mí me llamó la atención, la colección ibera. Sí. Y tenía una vaga imagen, ¿no?, de todo ello. Y recuerdo que cuando se colocó delante de la dama del Elche y la vio, se llevó las manos al rostro, pues una cara ojiplática de sorpresa, y sobre todo por la belleza, ¿no?, y el contraste, ¿no?, el contraste que genera una escultura de este calibre. Él decía que se parecía a la princesa Leia, ¿no?, de la Guerra de las Galaxias. Es un poco todo. Los rodetes. Los rodetes. Jesús, querías preguntarle a Sí, Ana, sí que te quería preguntar algo, bueno, que yo creo que fue muy trascendente dentro de las muchas cosas que ocurrieron a raíz del hallazgo de la Dama de Elche. Fue también el cambio de normativas sobre la protección de nuestro patrimonio artístico. Es decir, hasta aquel momento, estamos hablando del siglo XIX y principios del siglo XX, por una parte se producían expolios y por otra parte se producían ventas legales, por una parte, pero, en fin, que estaban pues muy por debajo de su valor artístico. Estoy recordando, yo qué sé, las pinturas de San Baudilio de Berlanga, ¿no?, cuando fueron extraídas. Y entonces, bueno, pues esto originó la Dama de Elche, que tanto en Francia como en España se crearan unas leyes específicas de protección de ese patrimonio histórico. Y si no recuerdo mal, por mi formación jurídica, que lo estudié en su momento, pues la de 1912 es la que establece ya una normativa y un reglamento para eso, para evitar que se produzcan, por una parte, expolios y por otra parte, ventas muy por debajo del valor real que tenía en concreto la Dama de Elche, cualquier otra dama íbera o cualquier otra dama que se encontrara dentro del mundo arqueológico. Eso yo creo que fue un punto también a favor, ¿no?, el que se produjeran este tipo de leyes y de legislación. Sí, sin duda. La legislación, la primera legislación que tenemos en España es esta ley de 1911 sobre la extradición de piezas, y hasta el momento, pues sí. De todas maneras, el tema de las legislaciones curiosamente están ahí, pero en cuestiones de patrimonio todos sabemos que, bueno, no, basta recordar la iglesia esta que está en Nueva York, que se la llevaron piedra a piedra, o sea, siguen habiendo el claustro, siguen habiendo ejemplos de cosas que van y vienen, y es algo que a los arqueólogos nos sorprende mucho. A veces encontramos o estamos oteando o estudiando algún barril negro, alguna moneda, algunas cosas, y te vas y te sales Otesbis o te sale otras piezas espectaculares que están en clases de subastas. O sea que este tema del patrimonio hay mucha cola. Sí que es verdad que la legislación primera que tuvimos en España siempre se ha comentado que fue a raíz de la Dama de Elche, y sobre todo por esa sensación de pérdida. La dama lo que provoca socialmente en Elche, por supuesto, es una sensación de pérdida y de desarraigo que continúa a día de hoy. Eso es lo más significativo y lo más socialmente es lo que une a Elche al respecto de su dama. Pero en España también sabemos también que luego es una pieza que se le ha utilizado mucho socialmente, propagandísticamente, la han usado unos, otros. En época de la República, en época siempre se la asocia, se la asimila, se le intenta asimilar a uno. Y sí que es verdad que la dama hay que mirarla y hay que verla en vivo y en directo, porque sobrecoge. Sí, desde luego, sobrecoge, porque es una pieza sensacional. Es hablar de ella y el viento se levanta, ¿no? Lo mismo nos está escuchando allá desde donde esté. Claro, hemos hablado de Pierre Pagui, que fue quien la compró, pero claro, había una persona que la vendió, que era Manuel Campello, que también estaba en su derecho de poder hacerlo. Y su esposa, es que es un detalle muy importante, porque Pierre Pagui, yo siempre digo que quien vendió la dama fue Asunción Ibarra, porque Campello le dijo, bueno, yo no estaba muy renuente, y entonces le dijo, pero si mi mujer acepta, entonces ya. Él fue al día siguiente, explica además que fue decepcionado, pero que el vuelva usted mañana, tan español, dice él, además, le abrió un poquito las esperanzas. Y cuando llegó no veía a Campello por ningún lado, estaba muy decepcionado, y al final vio en lo alto de la escalera a Asunción y le dijo, ¿está su marido? Porque claro, este asunto él creía que necesitaba tratarlo con el doctor Campello. ¿Está su marido? Le dijo, sí, suba. Y entonces fue cuando le dijo, ¿le ha hablado del tema que a la mujer, a Asunción, le dijo, ¿ha hablado de este tema? Le dijo, sí, ha hablado de este tema, y asintió. Y entonces él dice, inmediatamente
comprada, vendida y firmada. O sea que realmente quien le dijo, ok, fue ella. Necesitaba el dinero. Sí. ¿Cómo se tomó en aquel momento la venta? Porque recuerdo que durante un tiempo estuvo unos días, ¿no?, expuesta en el balcón de la casa de Manuel Campello en la plaza. Hoy se conserva el lugar, ¿no?, el edificio, pero me recordaba también un poco la historia, ¿no?, de la Dama de Baza cuando apareció a comienzos de los 70, que la llevaron a la iglesia, porque bueno, aquí en el 19 decían que era una reina mora, en Baza, en Granada, pensaban que era una imagen de una virgen. Siempre se asimila, siempre se les diviniza estas, además con la aparición, son apariciones como si fueran epifanías, como si realmente tienen mucho que ver. Además, aquí en Elche además realmente hay una semejanza y un mimetismo total con la Virgen de la Asunción, con la cuestión del misterio, con la aparición, con la llegada por sorpresa. Todos esos temas tienen que ver, y antropológicamente son muy, muy interesantes, el estudio del efecto que causan estas esculturas sobresalientes y universales en la sociedad. Y la Dama de Elche es un ejemplo paradigmático de todo eso. Y por eso se convierte en un icono. Claro, hay pocas imágenes que se conviertan. Por eso se convierte en un icono que trasciende. Pero mira, una cosa curiosa es que cuando aparece, evidentemente la llaman la reina mora, ¿no?, a nivel popular, y todo el mundo pues estaba de acuerdo de que tenía que ser una figura femenina. Otras cosas, que fuera una sacerdotisa, que fuera una diosa, que fuera una novia, que fuera una difunta, que fuera una mujer noble, en fin, todas las teorías. Pero entre todas las teorías que apuntaban hacia una teoría femenina, hay uno que es Pedro Ibarra, que apunta por una teoría masculina. Sí. Entonces, ¿por qué él dice que es Apolo? Bueno, él dice que es Apolo porque lo relaciona con el Apolo Crawford, quiere ver esa cara que realmente es andrógina. La Dama de Elche es andrógina porque, si nos fijamos, tiene el mentón muy cuadrado, y luego además el ángulo de encima de la nariz, que las mujeres lo tenemos un poquito más curvado y los hombres es un poco más anguloso, no lo tiene. O sea que la Dama de Elche tiene una cara andrógina, pero evidentemente su belleza y no solo sus adornos, sino su belleza, sus hechuras, aparte de las joyas, los labios, todo, estás viendo una divinidad. ¿Qué pasa? Que tú estás viendo una personificación de alguien poderoso. Entonces, en la antigüedad, el tema del poder tenía que tener relación un poco con la androginia. Pedro Ibarra, además, sí que es cierto que, a pesar de que estaba empeñado en que era un Apolo, y Reinhard le decía que no, y todos le decían que no, y él estaba empeñado, pero se le escapa en una efemérides, que son las notitas que él tomaba todos los días, cuando él se volcaba sentimentalmente. Son muy bonitas porque se vuelca sentimentalmente. De hecho, el día 30 que has dicho tú, dice, se lleva Pierre Paris, se lleva la dama, como llorando, y eso, dice, he llorado lágrimas. O sea que él está súper disgustado de que se lleven este tesoro que él considera, ¿no? Entonces, pues él dice que realmente está diciendo que es un Apolo también para crear polémica y que no se olvide nunca nadie de la Dama de Elche. Y de hecho, hasta el año 36, en que murió, el año 34, perdón, él no para de querer que se excave en la Alcudia, que se excave para ver si sale algo parecido a la Dama de Elche. Otra dama, ¿no? Otra Siempre dama, se habla de que posiblemente haya otra dama, sí. Bueno, llama mucho la atención porque, bueno, la Dama de Elche es la primera, ¿no?, dentro de ese ámbito cronológico. Bueno, así hablamos de la Dama oferente, ¿no?, del Cerro de los Santos, que aparece de pie. La Dama de Elche aparece lo que es el busto, y luego, cuando aparece la Dama de Baza en el 71, es una dama sedente. Siempre se ha especulado si realmente la Dama de Elche o estaba de pies, o estaba sedente, o solo era un busto. ¿Tú qué opinas? Pues eso. Hay diferentes opiniones, diferentes investigadores. Mira, este año justo han sacado otra vez a vueltas con el tema. Entonces, los diferentes investigadores, pues eso, unos dicen que sí, es evidente que la parte de debajo, que es la que casi nunca se ve, cuando se le da la vuelta, tiene las marcas de la herramienta, que con un cincel, como si hubiera estado, sí que está cincelada o cortada. También es verdad que han aparecido otros bustos en el que iguales, cortados, uno masculino, y que también tiene una oquedad en la parte de atrás.
Claro, no se sabe si fueron bustos originariamente, sí, o si fue una sedente que la cortaron. Lo que está claro es que sí que tienen marcas de corte en la parte de abajo la dama, y que muy posiblemente se han hecho estudios también. Recuerdo uno de Manuel Vendala y de Blánquez, en la que miraban también la inclinación de la parte de atrás de la espalda. Sí, porque parece que el tocado le pesa mucho, ¿no? Está como incómoda. ¿Sí? ¿Vale? De hecho, también esa posición se le llevó a un investigador, a Manuel Vendala, a decir que quizá estaba representando lo que se llamaban en antigua Grecia los xoanones, que eran las divinidades más antiguas en las que solo está una cabeza, como las vírgenes barrocas, en las que solo tienen una cabeza y luego se las viste, ¿no? Entonces, ese aspecto, las vírgenes vestideras. Sí, como la Virgen de los Desamparados, que es la H. peludeta que le llamamos nosotros. Claro, porque, ¿no?, era una virgen decente. Vale, entonces eso también es uno de los elementos que también se barajan. La dama siempre es como Ricardo Olmos siempre dice que es la pieza de las 2000 palabras, de las 1000 palabras. Hay 1000 palabras para designar, hay 1000 investigaciones y no pararemos nunca de investigarla. Y es lo que lo convierte en un sí, icono y en una figura tan apasionante, tan interesante, que 125 años después de su descubrimiento nos reúne a mucha gente aquí alrededor de este micrófono, ¿no?, de Ser Historia en la cadena Ser, para hablar de ella. La Dama de Elche, sin lugar a dudas, es, podríamos decir, sí, el referente, ¿no?, no solamente de la arqueología como pieza, sino de la historia de la arqueología, ¿no? Y todas las muescas que tiene en su historia, el momento del hallazgo, el viaje, el regreso en el 41, su paso al Museo Arqueológico Nacional, la llegada y la visita durante un poco tiempo aquí a Elche, la vuelta a Madrid y ahora la petición de nuevo, pues todo ello son muescas, ¿no?, en la historia de la Dama de Elche, que lo convierten en algo realmente fascinante. Ana Ronda, arqueóloga, no lo he dicho antes, comisaria de una exposición magnífica que se puede ver en la Alcudia, en ese Museo de la Alcudia dedicado a la Dama de Elche, el nacimiento del icono. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a todos, saludos. Y Jesús Callejo, qué tema más apasionante, más interesante, del que todavía queda mucho por decir y del que quizás esas lagunas es lo que lo convierten en una figura tan misteriosa y tan atractiva, ¿no? Claro, y porque además siguen apareciendo más damas íberas de la época. Acordaros también de la Dama de Guardamar, ¿no?, que apareció en los años 80. Es decir, cada vez se va añadiendo una pieza más al puzzle, cada vez sabemos más de esa cultura. Y todavía nos falta por descifrar su escritura, es otro de los grandes enigmas, otro de los grandes retos que tenemos. Pero mira, me quedo con una frase que dijo Pierre Paris, que yo creo que resume mucho lo que acabamos de decir. Él decía que era la obra indígena más hermosa que se había encontrado en España. Bueno, pues a día de hoy, y ha pasado un siglo, podemos decir que, un siglo, 125 años y más o menos, pues podemos decir que es la más, pero estamos hablando dentro de un top 10 de las más hermosas, de las más prodigiosas y sobre todo de las más icónicas dentro de todas las culturas, no solo de España, sino de toda Europa. Desde luego que sí. Jesús Callejo, crononauta, una semana más. Bienvenido de nuevo. No, te tengo que despedir. Ya despídeme ya, despídeme. ya. Bueno, Jesús Callejo, como siempre, una semana más. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho, y gracias a todo el público que se ha aglomerado aquí. Gracias a todos. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.